90.5. Unidos en la diversidad. Radio UDEM y SICRE presentan su programa Ser Familia. Muy buen día, bienvenidos a compartir para mejorar su calidad de vida. Gracias por permitirnos acompañarlos en el aprender amando, crecer y guiar con afecto. Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas, terapeuta en SICRE. Y bueno, es un gusto volver a compartir temas de interés, de crecimiento. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que pues ha existido, ahora sí que de siempre, ¿no? Digo, no me gusta mucho utilizar esa palabra siempre, sin embargo, la mayor parte del tiempo o la mayoría de las veces muchos de nosotros conocemos o hemos vivenciado directamente una situación de divorcio, ¿no? Una situación en la cual algún ser querido o nosotros mismos podemos estar vivenciando alguna separación, ¿no? Cuando se da una separación y hay hijos de por medio, bueno, todo el sistema familiar se da de forma distinta, ¿no? No es lo mismo que se separe una pareja en la parte marital solamente, a cuando la pareja se separa parentalmente, ¿no? Digo que en teoría no se separan parentalmente porque toda la vida van a ser papás de esos hijos. Sin embargo, se mezcla la parte marital y parental y bueno, quienes están en medio son los hijos, ¿no? Cuando se da a temprana edad, digo también cuando se da ya en una etapa adulta, en una etapa joven, hay una repercusión importante, ¿no? Pero cuando se da a una temprana edad, suceden diferentes circunstancias, hablando de la niñez, de la adolescencia, en las cuales es común que surjan situaciones como el síndrome de alienación parental, ¿sí? ¿Por qué digo que a temprana edad? Porque ya cuando son jóvenes o adultos, pues bueno, generalmente ya tienen mayor madurez y pueden tener cierto criterio. No digo que no se dé, sin embargo, en su mayoría este síndrome de alienación parental se da cuando están en edades tempranas en la mayoría de las veces. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre ello, ¿sí? Sobre qué sucede cuando mi papá o mi mamá se vuelve mi enemigo emocional debido a este síndrome, y ningún hijo debe sentirse culpable por amar a los dos padres. Entonces, pues bueno, tengo el gusto de presentarles a una amiga, colega, compañera de clase, bueno, en algún tiempo, la psicóloga Heidi Kohler. Sí, ella tiene maestría en terapia gestalt infantil, a su vez tiene maestría en desarrollo organizacional, actualmente es responsable del Centro de Desarrollo Infantil y Terapia CIDE y de la ludoteca Didi. Pero bueno, pues me gustaría que tú te presentaras, Heidi. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Michelle, me da mucho gusto. Es cierto, compartimos clases y esto, pero ahora me da gusto estar aquí, sobre todo porque a veces te escucho, no tan frecuente como quisiera, pero sí te escucho y el programa se me hace muy, muy interesante. No había venido hasta acá, me perdí, pero la verdad es que es una excelente universidad. Sí, ¿qué puedo decir yo? Soy exhaustiva. Muchísimas gracias, Heidi, muchísimas gracias. Y bueno, por compartirnos este tema que realmente es muy importante conocer cómo estamos ahora, qué es esto de la alienación parental, cómo poder apoyar más, si lo estamos viviendo directamente, si lo estamos viviendo indirectamente, si somos familiares, amigos, maestros, para poder, pues entre todos, poder apoyar más allá de evitar el conflicto que se da, o sea, va más allá, ¿sí? Porque con esto se genera toda una serie de cuestiones en las relaciones interpersonales de esos niños que están viviendo esta dinámica, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por haber elegido este tema y para algo vamos a compartirlo el día de hoy. Y pues bueno, ¿qué nos pudieras compartir de esto de...? Mira, fíjate que ahorita que me comentas esto, en realidad justamente es un tema nuevo como tal. Todavía no está ni siquiera reconocido, está como síndrome. Surge en el 85. Uno de sus fundadores es Richard Gardner. ¿Y por qué este tema? Ahorita que dices por qué y para qué. Porque, bueno, como tú sabes, en mi casa
el divorcio se da mucho, es un síndrome que se da sobre todo en el divorcio, no necesariamente, sobre todo ahorita vamos a platicar de esto, pero sí se da mucho en la parte del divorcio, cuando hay divorcios sobre todo conflictivos. Como sabes, en mi casa, pues mis papás se han casado 3 veces, ¿no? Yo siempre hago la broma que soy la hija mayor, la de en medio, tengo 6 hermanos y soy hija única. A cualquiera que lo haya resuelto, por favor, hable. Si tienen dudas. Exactamente, si tienen dudas. Entonces, dentro de esto, es un tema que realmente me apasiona, porque ¿qué pasa con estos chiquitos cuando papá y mamá están agarrados de las greñas, por decirlo de alguna forma, peleándose? Y ellos no entienden qué está pasando. Ellos solamente entienden la seguridad que papá le debería dar o mamá le debería dar. ¿Qué es la alienación parental? Vamos a empezar por esto. Bueno, es cuando un papá, en palabras llanas, es cuando un papá trata de alinear o poner en sus líneas al hijo para luchar por medio del hijo hacia el otro papá. Es esta cuestión de, se le llama también lavado de cerebro, así de fuerte, lavado de cerebro, que uno de los papás, generalmente es la mamá, y Garner habla mucho sobre la mamá. Yo no sé si era una cuestión misógina, pero sí habla mucho más de la mamá por la cercanía y porque a la mamá generalmente le dan la patria potestad y convive más con el niño. Entonces, uno de los papás intenta traspasar estos sentimientos negativos o pensamientos negativos sobre el otro padre o madre hacia el hijo. Y entonces le cuentan experiencias negativas que tuvieron sobre el matrimonio, le cuentan y lo intentan programar para que entonces el papá se sienta mal o la mamá se sientan mal por medio de el hijo. Y muchas veces los hijos ni siquiera saben qué es lo que está pasando. Muchas veces ni siquiera entienden por qué deben de odiar o no querer al otro papá. ¿Sí? Cuando digo papá me refiero a papá y mamá, Claro. Que quede claro, pero para no estar en esta parte como repitiendo. Y el hijo se programa tal cual que piensa que sí suceden a veces las cosas. Es decir, generalmente se da entre niños, como tú bien comentas, entre niños menores de 10 años, porque es cuando creen el mundo a través de papá y mamá. Y algo importante, la imagen de papá antes de los 5 años la crea mamá. Mamás, por favor, en esa parte tengan mucho cuidado. Lo que ustedes le comentan a los hijos sobre papá es la imagen que los hijos van a tener. Y a veces tenemos, aunque sean matrimonios, pero que están en conflicto, mamá crea una imagen negativa de papá. Y entonces vemos a niños que dicen, es que mi papá es un irresponsable. O mi papá le gusta más la fiesta que la casa. Y empiezan a utilizar como lenguajes no de niño. Claro, más desde el lenguaje de la otra figura. Y fíjate, va más allá, ¿no? Porque va más allá de la figura de papá, porque eso que nosotros le decimos o que alguno de los padres llega a decirles va a repercutir en cómo van a ser sus relaciones interpersonales posteriores a ello. No es solamente de que, bueno, no, es que sí es cierto que él o ella es así. Es que la función de papá y la función de mamá me genera mi relación con el mundo, con las figuras femeninas y masculinas, e incluso conmigo mismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido va más allá la necesidad de tener un concepto funcional, positivo de ambos padres, independientemente de cómo sean. Digo, en ocasiones pues sí hay ciertas conductas o ciertas cuestiones que sí realmente vivencian en la familia, en la dinámica familiar, pero más allá de ponerle un adjetivo calificativo, ¿sí? Es mejor acompañarlos en la emoción, escucharlos en la emoción, sin generarles una etiqueta o un concepto, porque es como después ellos se van a nombrar a sí mismos, van a pensar que así los aman a ellos, que eso merecen ser amados, o que así van a ser las relaciones interpersonales con los demás, o yo lo repito, o yo lo busco, o yo lo evito. Entonces, va más allá del concepto. Entonces, sí, cada una de las cosas que decimos, e incluso las que no decimos, ¿sí? Claro. Se transmiten. Sí, y fíjate, acabas de comentar algo muy importante. No queremos o creemos que decirle esto lastimando al otro papá o a la otra mamá nos llega como de
te di. Sí. Uh-huh. Y sin embargo, al que le estamos como dando realmente o quitando herramientas de amor es al niño, es a nuestro hijo. ¿Y qué termina pasando? Ahorita que lo que dices es muy importante. El niño en esta parte de que no puede confiar en quien debe confiar, porque un niño menor de 10 años, su mundo es papá y mamá, y lo que más o menos se estructura en papá y mamá. Si está en un mundo tan desestructurado y con agresión y desconfianza, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser un niño desconfiado? ¿Va a ser un niño que no sepa cómo amar porque si amo me van a lastimar? Entonces ataco si siento que me estoy enamorando. Uh-huh. Y seguramente algunas tuvimos un novio así, que de repente te sientes más atacada que amada. Y al final es algo muy importante. Este tipo de relación o este tipo de alineación nos lleva a que el niño crea que ama y recibe el amor que cree que merece. Todos amamos y recibimos el amor que creemos que merecemos. Y si estos chiquitos los alineamos y empiezan a creer que no pueden merecer amor, entonces se vuelven muy hostiles o, señoras y señores, se terminan casando con el papá que no está alineado, con la imagen con la que no están alineada, porque al final lo quieren negar tanto y alejar tanto que los polos se juntan. Claro. Entonces lo tratan de alejar tanto que al final terminan casándose o teniendo una relación con alguien muy cercano, o sea, o con una imagen muy parecida a la que están rechazando. Claro, sí, y esas heridas se quedan, las heridas de los primeros años se quedan, y esa herida que me significaron que era para mí, pero en realidad probablemente en su mayoría era marital, desde la parte marital más que parental. Algunas cosas sí, es válido que sean parentales y bueno, hay una mamá o un papá diferente, o él es diferente y piensa así, o ella es diferente y hace las cosas de tal o cual forma. Sin embargo, esas heridas de abandono, de humillación, de traición, de necesidad de complacer, de necesidad de afecto, de reconocimiento, de atención, todas esas permanecen y se generan patrones. Entonces, pues bueno, vamos a ir ahondando sobre todo ello y los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina al 83 36 6162 o bien al 83 36 4203 para cualquier duda, comentario, puede ser dentro o fuera del aire. Muchísimas gracias por escucharnos y vamos a ir a música y regresamos. Estamos hablando del síndrome de alienación parental. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be
that the both of us are running out of time. So well, from the other side, I must have caught 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I go on, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Ooh, anymore. Anymore. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Anymore. Muy bien, regresamos. Muchísimas gracias por compartir, por sus llamadas. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a la señora Fabiola Aguilar, quien quiere compartir un poco del tema, de su experiencia. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, es un tema sumamente interesante que poco se habla y que creo que dada la circunstancia, Sí, a ver, es que usted, sí la escuchamos, no se preocupe. bueno, estoy hablando desde Bélgica. Ay, gracias. Sí, decía yo que es sumamente interesante el tema y sobre todo que dada el momento social en el que estamos inmersos, cada vez hay más divorcios. Yo, como lo mencionaba mi hija, la licenciada Heidi Kohler, también pasamos ese momento difícil, ese momento de ruptura, de duelo. Entonces, yo creo que en ese momento todos sufren los padres, sufren los hijos, pero es verdad que la madre lleva un peso por la organización que tenemos y la proximidad con los niños que es mucho más fuerte. Entonces, mi pregunta específica es, ¿cuál es la mejor forma de tratar este punto? Porque los niños se dan cuenta, uno debe de hablar siempre con la verdad, pero a veces no se pueden decir linduras. Por ejemplo, si uno de los padres quedan de llegar a una hora y no llegan por el niño, es por dar un ejemplo, ¿qué es lo que debe uno de decirle? Porque tampoco el hecho de que un padre se haya retirado, una madre, los hace héroes o uno va a falsear la situación, aunque a veces plantear los hechos puede ser muy crudo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de abordar el tema con los niños? Esa es mi pregunta y muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharnos y con todo gusto le compartimos, ¿verdad?
antes que nada el duelo es de toda la familia, ¿no? Es una cuestión en donde hay muchísimas emociones, donde se da hay etapas incluso, que incluso ahorita vamos a hablar sobre ellas, y que bueno, es válido que esas emociones se vivan en familia de manera diferente, porque tanto la madre como el padre vive esas emociones, ¿no? Pero más allá de mentir o disfrazar la situación, no se trata de eso, ni de idealizar tampoco a la persona que no está, sino se trata de hablar con la verdad, empezando con un lenguaje según a su edad, ¿verdad? No vamos a dar información que ellos no estén preparados para procesar. Ellos van a estar preparados para procesar esa información emocionalmente de lo que nos pregunten. Generalmente cuando ya nos preguntan algo específico, como, a ver, dime si sucedió esto porque hubo una infidelidad o porque hubo una, no sé, te hizo daño en tal cosa, o bueno, ya están preparados para escuchar esa información porque probablemente ya tenían información previa, ya sea directamente en la dinámica o fuera de. Pero cuando aún no tienen esa información y son muy pequeños, se les puede dar información desde, bueno, es que somos diferentes, es que pensamos diferentes, es que papá o mamá hizo cosas que me dañaron o que yo no pienso que sean las mejores, y bueno, pensamos diferente o actuamos diferente, y con ese respeto, ¿verdad? Sin decir mentira, pero tampoco sin decir información que sea como muy de la relación marital. Parentalmente es papá o mamá decide irse o decidimos en conjunto que lo mejor era que viviera en otra casa, ¿no? Entonces se le va dando información dependiendo de la edad, incluso se puede utilizar desde guiñoles, cuentos, fotografías, álbumes, y ya depende de la edad va ahora sí que aumentando el nivel de información que se les va dando. Y generalmente las preguntas ayudan mucho, ¿no? Las sesiones como de preguntas, sesiones familiares, si pudieran ser mínimo semanalmente, ¿no? De, bueno, ¿qué dudas tengo de, verdad? ¿Cómo nos acompañamos en la emoción? Más allá de evitarte una emoción, porque tampoco la idealización es lo mejor, ¿verdad? O dar información errónea, pero sí no poner una connotación como te rechazó, ya no quiso estar con nosotros. Bueno, es una cuestión, tomó una decisión diferente, ¿no? De preferencia más con el cómo se dieron las cosas, más que con un adjetivo o con una etiqueta, ¿verdad? Entonces, la información se puede ir manejando y ellos lo pueden ir digiriendo, sobre todo con las emociones, ¿no? ¿Qué sientes sobre ello? ¿Cómo se siente, no? Con cuentos, como menciono, ¿no? Depende mucho de la edad de los niños, ¿no? Si son adolescentes, definitivamente van a necesitar información, pues más conforme a su edad, ¿sí? Y no estoy diciendo que de niños sea información irreal, pero necesitan como más ejemplos, ¿sí? ¿Y qué es diferente? Desde medirnos las manos, medirnos los pies, desde qué es igual y qué es diferente. Yo creo que esa parte es importante. Generalmente los divorcios se dan porque se viven cosas con una expectativa diferente o con unas cuestiones diferentes, o que hubo un daño, ¿verdad? Y saber, oye, ¿sabes qué? Las cuestiones, aquí no se permite dañarme ni dañar, y bueno, estábamos dañándonos hubo daño, pero yo así lo signifiqué, no es que te haya dañado a ti como tal. Y si hubo un daño a ellos, porque también en ocasiones se da un daño directo, bueno, es que aquí no, en esta casa o en esta familia decidimos no permitimos dañarnos ni dañar a los demás. Entonces cuando se da ello, pues mejor se ponen límites, ¿no? Así como en la escuela que no te dejan pegarle al otro, bueno, aquí hay un límite como tal. Entonces se les van dando ejemplos que ellos puedan digerir la información, pero más que digerir la información necesitan digerir la emoción, y para digerir esa emoción es acompañarlos en ella, ¿no? Se vale vivirla. Aquí, por ejemplo, algo importante es que la alienación parental no solamente se da en el divorcio. Y ahorita ya como que nos estamos enfocando un poquito más a la cuestión del divorcio y qué le diríamos a los niños. Nada más como comentario, efectivamente los problemas maritales vienen muchas veces desde nuestras carencias. Entonces, cuando se da el divorcio, obviamente nuestras carencias surgen exponencialmente. ¿Qué debemos manejar con los niños? Efectivamente, Michelle, como tú comentas, los niños también se divorcian. O sea, también sufren el divorcio y también tienen un divorcio. Tanto del papá que se va de la casa o la mamá que se va de la casa, o el padre que no está, que no tiene la patria potestad. El mundo que conocían como estable se divide. El mundo que conocían como
concreto, se divide y se convierte un poco más complejo. Piensa dentro de las fantasías inconscientes que tiene el niño, que yo creo que ese sería otro programa, es que sienten que ya no lo aman o que fue su culpa y que algún día tienen que estar juntos, entonces tiene que hacer algo para lograr eso. Aquí darles efectivamente información que ellos puedan manejar, es decir, preguntarles qué es lo que quieren saber. Primero saber qué es lo que quieren saber, porque luego damos, como dicen aquí, cambio de más, entonces, o feria de más. Saber qué es realmente lo que quieren saber y si el niño no, en este caso, o ejemplo específico, si el papá no llega, no tratarlo de resolver nosotros o decir alguna frase como de, ya ves, tu papá nunca llega, tu papá no te quiere, tu papá no cumple, ya ves por qué me divorcié, porque podemos sacar y hablar desde nuestro enojo, desde nuestra carencia. Entonces, por ejemplo, tener un plan alterno. No de te voy a ir a comprar, pero sí un plan alterno de, mira, ¿qué te parece si entonces vamos al parque y jugamos? ¿O qué te parece si sacamos la pelota y hacemos esto? ¿O qué te parece si sacas tu jueguito de té y jugamos a la comida? Tener un plan alterno que distraiga al niño en esta parte de la emoción. Y algo importante, no hablar desde mi enojo y mi necesidad, porque empezamos, ahí es donde empieza, me preguntaban quién provoca el síndrome de alienación parental. Pues puede ser desde mamá, papá, inclusive abuelitos. Sí. Hoy en día muchas veces los abuelitos cuidan a los niños y aunque dicen, es que yo nunca hablo mal de él, pero el lenguaje corporal, el, tu papá. Y de ahí viene una frase, ya el niño o el hijo, ya no le importa lo que digas después, ya sé que con el, tu papá, o tu mamá. Entonces, o los abuelitos también inclusive, muchas veces que los cuidan, también hacen comentarios con la vecina, con la otra prima, con la otra hija, y los niños son como esponjita, entonces todo lo absorben. Y tenemos frases como, es que él te abandonó, o nos abandonó, inclusive a veces lo hacemos como, a nosotros nos abandonó. De una parte sí se divorcia alguien, pero no del hijo. Claro. O te cambió por otra persona, sobre todo cuando la otra pareja ya se casa o tiene otra pareja, te cambió por ese papá o te cambió por esa mamá. No te quiere, o ya ves, tu mamá o tu papá no vale nada, no te llama nunca, es que tú quieres ser como tu papá, pero ni creas que es tan bueno. Ese tipo de frases empieza a alinear al niño. Sí, y esas son heridas pues definitivamente que marcan, ¿sí? Entonces, pues es importante hablar con la verdad, hablar a tiempo, ¿sí? No esperarnos a como que, bueno, y de repente se fue porque se genera la herida de abandono y no te dije nada. Entonces, vamos a estar hablando sobre ello. Los invitamos que se comuniquen nuestros teléfonos en cabina al 8336-6162 o bien al 8336-4203. Muchísimas gracias por sus llamadas, muchísimas gracias a Fabiola Aguilar. Y bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Ser familia. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. ¿Te han privado de tu libertad injustamente o conoces a alguien que pase por esto? Renace puede ayudarte. Nuestra misión es defender a personas de bajos recursos económicos injustamente procesadas, apoyar la libertad responsable para lograr su reintegración social. Contamos con servicios de defensas, servicios jurídicos, supervisión, vigilancia y tratamiento en libertad, prevención del delito. José María Morelos 1032 Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. Comunícate al 1052-8930 y al 1052-8933. Visita www.renace.org.mx. Hoy me pega, mañana me manda flores y me vuelve a pegar. ¡Alto! Este es el ciclo de la violencia. Nos han dicho que la violencia no es un problema, pero miles de mujeres pierden la vida por esta causa. La violencia no es natural, se aprende. Mujer indígena, no estás sola. En Cihuacali estamos para apoyarte.
Cineteca de San Pedro presenta Ciclo de Cine Contemporáneo Independiente, tu alternativa para disfrutar del buen cine, filmes únicos de gran calidad, diversos géneros presentados por especialistas, todos los lunes a las 8 de la noche en el Centro Cultural Plaza Fátima, hasta el 10 de octubre. Ciclo de Cine Contemporáneo Independiente. Cineteca San Pedro, Vasconcelos y Calzada San Pedro, Colonia del Valle. Cartelera en Facebook, Cultura de San Pedro. En la UDEM estamos convencidos de que la relación con nuestros egresados es para toda la vida. Por ello te invitamos a que te acerques a la Dirección de Relación con Exalumnos y conozca los programas y actividades que tenemos para ti, así como los servicios y beneficios que están a tu alcance como ExaUDEM. Actualiza tus datos y mantente en contacto con tu alma mater. Visítanos en el tercer piso del edificio de Rectoría o comunícate con nosotros al 8215-1187. En el correo exaudem@udem.edu.mx o en nuestro sitio web www.udem.edu.mx/exaudem. Regresa a la UDEM. Las mujeres en México corremos el riesgo de ser asesinadas. Vivimos con violencia e impunidad todos los días. Ganamos menos y trabajamos más. Esto tiene que cambiar. Exigimos igualdad de oportunidades. Somos estudiantes, madres de familia, mujeres trabajadoras. Somos líderes. Somos los pilares de México. Somos los pilares de México. Hagámoslo nosotras. Partido Encuentro Social. All right. Radio UDEM 90.5 presenta cada miércoles La Cabaña del Blues, un programa en el que transitamos por la historia del blues moderno y sus máximos exponentes. La Cabaña del Blues este miércoles 9:30 de la noche por Radio UDEM 90.5. 90.5. Unidos en la diversidad. Bien, regresamos. Estamos hablando del síndrome de alienación parental. Hablando sobre el divorcio, pero también no solamente sobre el divorcio, ¿no? Porque en ocasiones no es un divorcio ya tangible, ¿no? O legal. En ocasiones es un divorcio emocional o una separación según cómo esté el sistema familiar. Y ahorita en el pasado corte hablábamos de todas las emociones que se viven, ¿no? Tanto las personas implicadas como los hijos, ¿no? Todos pasan, o la mayoría pasa, o es necesario que pasen por las emociones como coraje, o bien enojo, tristeza profunda, en ocasiones culpabilidad, negación, fantasía de que van a volver, de que yo los voy a unir, o bien emociones o heridas como el rechazo, el abandono, o sea, tiene todo un... pues todas unas fases el divorcio que son necesarias, sí, en ocasiones pues no se viven todas, pero no es lo mejor que no se vivan todas, al contrario, es mejor vivir todas las emociones y situaciones necesarias, ¿no? Al inicio es negación, ¿no? Pero pues si le escondo la información, pues menos voy a pasar o procesar esa separación emocional o ese divorcio. Claro. O si le paso mi enojo y mi coraje y mi frustración y mi quererlo alinear y mi pensar que si yo no soy el centro de atención de mi hijo, no valgo como mujer inclusive o como madre y no tengo ninguna otra función en la vida, entonces se vuelve como más sobreprotectora. Claro, y no terminan de vivir el ciclo porque estoy viviendo por la emoción de mi papá o de mi mamá, no por la propia, ¿no? Y los niños no tienen madurez para proteger a los padres, ni para, déjame pensar en qué estás tú pensando, qué estás tú sintiendo, pues realmente no. Ni es su trabajo, Ni es su trabajo. Realmente como papás, sí, en los primeros años sobre todo, pues sí, ¿verdad? Guiamos con afecto, eso es lo ideal, mas no puedo yo sentir por ti, ni hacer por ti, pues menos los hijos, ¿verdad? Entonces, es importante acompañarlos en ellos porque va a haber culpa, generalmente hay miedo, culpa, y en esa culpa hay que pasarlos. Cuando hay culpa, estoy siendo copiloto de mi vida, es decir, no estoy yo viviendo mi emoción, ¿de qué soy responsable yo como hijo? Pero fíjate que en la alineación parental, justamente, cuando ya está en un grado severo, los hijos no sienten culpa.
es más, sienten que es lo correcto. Entonces no hay culpa. Por eso es tan interesante este síndrome, porque los niños empiezan, cuando es leve, o sea, tenemos 3 grados, leve, moderado y severo. Cuando es leve, severo, ligero, se da como relativamente, es decir, el hijo dice, ay, mi papá, ay, es que mi papá es distraído, ay, es que mi papá, pero se da más leve. El moderado, ahí sí ya es como más frases más fuertes, inclusive alcanzan a utilizar o reclamos constantes, o si el padre o madre que no es el alineado le lleva un regalo, pueden llegar a romperlo. Porque es todo ese enojo de, si no te puedo romper a ti, rompo todo lo que me das. Y pueden utilizar, cuando ya son un poquito más grandes, frases como, ni me des tu pensión, a mí tu dinero no me sirve de nada. Cuando en realidad no saben la proporción del dinero. Son frases, es cuando empieza a observar que los niños realmente están alineados. O que dicen, no, es que mi papá llega a la casa y nos ensucia toda la casa. Como una niña de 5 años, ¿en qué momento te ensucia toda la casa? Entonces, por ejemplo, cuando es severo, puede haber inclusive escenas de pánico de los niños, que llegue el papá o la mamá por ellos y tengan escenas de gritar, llorar, inclusive de hacerse pipí, del pánico y la ansiedad que les genera esto por la programación que ya hizo el papá que alineó. Claro, y ahí es donde se puede detectar pues que no se está viviendo los ciclos de una separación o de un duelo como hijo. Cuando ya culpo a papá, cuando no hay esa autoculpa, que no estoy diciendo que sea lo ideal, al contrario, hay que pasarlos como a la fase de cuál es mi responsabilidad, ahora qué rol juego en la familia, ahora qué rol me toca con papá. Pues no paso, no termino de cerrar la herida, entonces voy a traer una herida pues todo el tiempo hasta mi edad adulta y lo voy a repetir y repetir y repetir hasta que no termine de cerrar. Cosas que se pueden cerrar. A mí algo que me encanta de trabajar con niños es que es en vivo. O sea, generalmente cuando hay terapia de adultos pues te regresas, ¿no? Claro. A cómo lo aprendí, qué pasó. Y con los hijos con los niños es en ese momento hay que arreglarlo, en ese momento hay que cerrarlo, en ese momento hay que acompañarlos en la emoción. Y bueno, ok, van a vivir tristeza, van a vivir enojo, van a vivir miedo, a veces pueden vivir regresiones a querer volver a hacer cosas que antes ya no hacían, deseos fuertes de aceptación, de estar con alguien, temor a la soledad, bueno, y acompañarlos y ayudarlos a procesar, ¿sí? Sin embargo, con la alienación parental, pues no sé, ni siquiera empiezan a vivirlo, su propio duelo, porque están viviendo el duelo por alguno de los padres. Y ahorita en el corte hablábamos de que no solamente se da en divorcios. No, fíjate, lo interesante aquí es que se da también, por ejemplo, en madres solteras. Se empieza a alinear, pero como no hay una imagen como papá, entonces es todos los hombres. Todos los hombres son malos, todos los hombres no te utilizan, todos los hombres son unos desobligados, todos los hombres. Entonces terminamos con todos los hombres. Y eso puede repercutir tanto en esta parte de alineación como en más adelante en la sexualidad o en la preferencia sexual que tenga el niño. Entonces, por eso es importante que realmente estructuremos y que nos hagamos responsables de nuestras carencias y que nos hagamos responsables como padres de nuestras carencias y qué es lo que le queremos dar a los niños. También se está dando mucho en papás que los dos trabajan mucho y entonces no están divorciados físicamente, pero sí mental y emocionalmente. Entonces, a veces ni siquiera concuerdan en la casa. O sea, entra uno, sale el otro y entra uno, y que no hay este divorcio físico por beneficios secundarios, como es pagar solamente una renta, pagar solamente una luz, como sea, no contrató a alguien, lo está cuidando su mamá o lo está cuidando su papá. Pero inclusive en este tipo de parejas, uno de los dos ya tiene una pareja fuera del matrimonio, pero por conveniencia o por beneficio secundario no finiquitan esta separación. Pero sí hay daño en comentarios y en lenguaje no corporal, ¿no?
Claro, y eso lo perciben, esa separación emocional lo perciben, y en ocasiones pues también es válido, ¿no? Y es válido, más se necesita trabajar y hacer consciente, ¿no? Esa parte donde, bueno, a lo mejor es por un temor a la pérdida, temor al que dirán, al deber ser, o por la misma historia personal de cada uno, están en una relación separados emocionalmente. Sin embargo, los hijos lo están viviendo también, esa alienación, y es sorprendente los números que hay hoy en día en el divorcio. Justamente ahorita que estábamos viendo, busqué en el INEGI rápidamente cuántos divorcios teníamos. Se ha triplicado, en los últimos 10 años se ha triplicado el divorcio en México. Las razones, bueno, ahorita no las vamos a comentar. Ese es de serio. Otro programa. Pero, por ejemplo, en enero, de 10 parejas que conocemos, o de 10 matrimonios, ya sea pareja de civil o unión libre, se toma igual. De esas 10, piensan rápidamente en 10 parejas que tengan, 2 en diciembre van a estar divorciadas. Es decir, tenemos el 20% de divorcios. Es un número muy alto. Y de ese 20%, el 80% por lo menos tiene un hijo. Imagínate. Y más los que no se cuentan, ¿verdad? De las separaciones emocionales, las que no están de una forma tangible. Entonces, la separación es una parte real que hoy en día vivimos. Necesitamos buscar, fortalecer nuestras emociones, nuestro yo, nuestra persona, en gran medida desde temprana edad. ¿Por qué? Porque se pueden prevenir y evitar todo este tipo de separaciones. Cuando se da, bueno, se genera un aprendizaje y demás. Pero sí, son cifras en donde necesitamos hacer algo, ¿no? Tanto instituciones como personas, como familias. Ahorita que dices instituciones, justamente en Europa ya se está legalizando. En la Comunidad Europea ya se está legalizando esta parte del síndrome. O sea, se empieza a ver que un padre está alineando, ya lo están legalizando. Y también en Brasil. En México empieza apenas a partir del 2009. Están en el DIF comenzando a tratar personas con este síndrome. Pero al final sí se puede penar en un juzgado por el divorcio, no tanto por el síndrome, pero sí porque al final estás mintiendo a un juzgado. Al final no es la verdad lo que le está diciendo el niño ni la mamá. Lo que pasa es que el niño de repente no alcanza a ver si es verdad o no. Tanto ese lavado del cerebro, en algunos casos, o alguna programación que ellos creen que sí es verdad o que sí sucedió. Muy bien, pues bueno, continuamos hablando sobre este síndrome de alienación parental. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina al 8336-6162 o bien al 8336-4203. Estamos con la psicóloga Heidi Kohler y yo soy Michelle Salinas. Vamos a ir a escuchar una canción y regresamos. Ser familia. Gracias. Hoy el día empezó y aunque el sol no apareció, te seguiré amando. Y si hoy se me olvidó de las flores el color, el perfume su olor, saca un lápiz de color, pinta sobre aquel mancho la esperanza y el perdón, pinta el frío de marrón, ponle rojo al corazón, ponle blanco al rencor. Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador, borra toda amargura, pinta el mundo de color. De la vida se aprende el dibujo, el tachón, de las flores su aroma, del perfume su olor, de los niños su inocencia, del anciano su valor. Ponle alas a la vida, pon agua en aquel jarro, tú eres aquella flor, eres agua que se agita, eres letra en poesía, eres el verbo de Dios. Mira
bien en el espejo, su amor aquel reflejo. No creas que fue un error. Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador, borra toda amargura, pinta el mundo de color. De la vida se aprende, del dibujo el tachón, de las flores su aroma, del perfume su olor, de los niños su inocencia, del anciano su valor. Cuando el día se termine y se baje el telón, la función ya terminó. La noche se hace fría, la fuerza en que agoniza, la luna ya se ocultó. Pinta aquella poesía, dale al cielo una sonrisa, ponle alas al colchón. Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador, borra toda amargura, pinta el mundo de color. De la vida se aprende, del dibujo el tachón, de las flores su aroma, del perfume su olor, de los niños su inocencia, del anciano su valor. Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador, borra toda amargura, pinta el mundo de color. De la vida se aprende, del dibujo el tachón, de las flores su aroma, del perfume su olor, de los niños su inocencia, del anciano su valor. Muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias por sus comentarios y llamadas. Tenemos una pregunta al aire. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por escucharnos, a sus órdenes. Mi pregunta sería, una vez que ya has sufrido de esto como hijo, ¿cuál sería la mejor manera de sanarlo? En mi caso creo una división entre mis hermanos y yo irme con mi papá y mis hermanos quedarse con mi mamá. Ok, pues muchísimas gracias por su compartir. Digo, ya cómo sanar la herida, hay que ver cómo se dio la herida, qué fue todo lo que surgió en la herida, ¿no? Y algo bien importante es que pues el mejor acompañamiento es sanando a ambos padres, pero pues la psicoterapia es un muy buen pues ahora sí que un muy buen modo de hacerlo, ¿no? El qué me generó a mí, qué miedos me generó, poder sanar esas heridas, así como hay heridas físicas, se generan heridas emocionales. Entonces, esa herida emocional muy particular o ese cúmulo de heridas emocionales se requieren sanar y ver cuáles fueron las consecuencias de ellas, porque a veces son síntomas físicos, a veces también en las relaciones interpersonales, y no solamente por medio de la expresión verbal, sino también por medio de acciones, por medio de... ahora sí que nuestra mente es atemporal. Entonces en terapia nos vamos al pasado, al futuro, el presente, a todos lados, para poder sanarlo, ¿sí? Decir lo no dicho, hacer lo no hecho y sobre todo curar y ver qué me dejó ello, ¿no? Es importantísimo y qué bueno que nos compartan esto, ¿no? Es importantísimo ver el otro lado porque esa herida se necesita sanar. Necesitamos apoyar a nuestros niños y a nuestros niños interiores, porque aun y que seamos adultos, si lo vivenciamos en nuestras vidas es porque necesitamos sanarlos, ¿sí? La verdad, yo creo que parte de
del dedicarnos a esto, de ser psicólogas, bueno, claro que también tenemos nuestra terapia y la verdad yo digo, qué padre haber tenido una terapia en mi etapa infantil, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en mi etapa adulta, claro que la puedo tener y sanar ese niño interno, ¿no? Sanar ese niño interno y poder darle esa fortaleza que necesita y diferenciación de los padres, diferenciación de la parte parental y marital y también diferenciación de que mi pasado o como tuve la relación interpersonal con mis padres no es la que voy a tener en un futuro ni la que voy a merecer. Entonces necesitamos abrir los ojos, abrir el corazón, abrir las emociones para ayudar a los niños, porque a los que estamos afectando más es a ellos, acompañarlos y evitar causar esas heridas o bien hacernos responsables y ayudarles a sanar esas heridas. De hecho, bueno, muchas gracias por la llamada y efectivamente este es un caso de cómo podemos ver que ya de adultos seguimos jalando esto. Aún de adultos no hemos cerrado el ciclo y seguimos con esta herida. La persona que nos llamó ahorita se oye que realmente le dolió, que realmente hay una separación inclusive física y seguramente emocional con sus hermanos, por lo que acabamos de escuchar. Y justamente esa es la responsabilidad que tenemos los adultos. Responsabilidad no viene de culpa, responsabilidad viene de responder con habilidad. Entonces los adultos tenemos que responder con la habilidad, es decir, hacernos responsables de realmente qué queremos crear en nuestros hijos y cuál es realmente lo que nosotros tenemos que manejar. Ahorita que nos pregunta, ¿qué debo hacer? Sanar. Exactamente, sanar, ver qué es lo que nos duele, ver qué puedo perdonar. Cuando hay ese tipo de heridas, mucho es de perdonar. ¿Qué realmente pude hacer? Seguramente como niña hay pocas cosas que puedes hacer, pero ahorita con adulto ya tienes más herramientas y es curar esta herida y perdonar muchas de las partes. Justamente ahorita que me comentas, ¿qué hacer con estos niños? Bueno, en primera tenemos que desprogramarnos. O desprogramarlos. Tenemos que desprogramar a este niño con decir, quitar esta carga negativa que le hemos puesto. A veces, que sepa que hay perdón entre las parejas, que aunque papi y mami ahorita no son los mejores amigos, no lo dejan de querer a él. Él sigue siendo la persona más amada por ambos y él continúa con esta parte de seguridad. Y papi y mami es una etapa ahorita, pero al final van a volver a tener una relación amable, cordial. Seguramente no van a estar juntos, pero van a tener una relación cordial. Algo importante, por favor, no les carguen cosas de más a los niños, como que sea su confidente. No. El niño no puede ser tu confidente, mamá ni tu amigo. Ni tu amigo, porque no sabe manejar esa información. Es como una tabla de piedra que le pones como el pípila, ¿no? Sí. Que va cargando y que no sabe cómo quitársela. Otro, ¿qué pasa también? Empieza el niño a ser como el niño hipermaduro, ¿no? Que tú dices, ay, qué maduro, y te habla como grande y todo esto, pero en realidad está atrás un miedo muy fuerte. Y le damos también la carga de que ahora tú eres el hombre de la casa, ahora tú eres la mujercita de la casa. Y cuando quieres tú llevarte bien con papá o con mamá, ellos se ponen en la posición de, ¿cómo? Si yo ahora tengo la autoridad en esta casa. Y eso es una carga muy fuerte para ellos. Entonces también esto, por favor, ¿qué podemos hacer antes? ¿O cuáles son las sugerencias? Guardemos mucho nuestro lenguaje, tanto corporal como verbal, porque al final todo esto va programando a los niños y al final terminamos con una programación que termina siendo como boomerang, Nos termina pegando cuando crecen y se casan con alguien igual, o cuando nos contestan, tú ya no puedes tener otra pareja porque yo aquí soy el hombre de la casa o yo soy la mujer de la casa, ¿no? Entonces ya tú dijiste que íbamos a estar solos tú y yo ahora. Entonces, ¿por qué ahora traes a alguien más? Por eso hay que tener mucho cuidado con esta parte. Ya encontré justamente el convenio que te decía, es el convenio de Roma, de la Unión Europea, es el artículo 8, y dice que cuando los padres hayan roto que no puedan
ver o que pongan trabas para que un papá no pueda ver al otro, va a ser penado. O Mira están violando el derecho del protegido. Entonces ya se empieza a legalizar tanto en la Unión Europea como en Brasil, es donde más hay ahorita ya o más avances, y en México también se comienza. Y qué bueno que se pueda legalizar. Sin embargo, lo más importante es que independientemente de la ley, sí, como personas necesitamos poner un límite a ello, un límite a la emoción no tanto de la expresión que necesite hacer cada uno, sino a no necesito yo hacerte responsable de ella ni pasarte eso, porque sí genera pues heridas muy, muy importantes. Entonces hay que evitar exponer al conflicto marital, y en la parte parental, bueno, a ver qué acuerdos van a hacer, qué roles se van a cambiar. Hay que evitar utilizarlos, ¿sí? Ellos son mis compañeros de vida, mis hijos son mis compañeros de vida y mi rol es guía, ¿sí? Va más allá. ¿Qué rol van a jugar ahora? ¿Sí? Ahora cómo va a estar nuestra vida y cómo también puedo disfrutar, o sea, qué cosas positivas sí tiene, algo positivo, algo no, yo creo que muchísimo aprendizaje se van a llevar. Bueno, ahora hay 2 casas, a lo mejor ahora voy a poder convivir a solas con papá, a solas con mamá, y si no es así, bueno, ayudarles a sanar esa herida. Vamos a suponer que solamente si efectivamente no vean a uno de los padres, pues bueno, ¿cómo puedo aceptar ese estilo de papá o ese estilo de mamá? ¿Sí? ¿Cómo puedo sanar? ¿Cómo puedo, si es complicado el utilizar la palabra perdón, bueno, ¿de qué me necesito liberar y de qué quiero liberar a mis hijos? Digo, es válido que digan, no, es que eso yo no lo perdono. Bueno, es válido, pero sí necesitamos, es una necesidad, claro. ¿Sí? Más allá de un querer, necesitamos liberar a nuestros hijos y liberar a nuestro niño interno y a nosotros mismos de esas heridas. Entonces, pues muchísimas gracias, Heidi. Okay. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar. Miren, estoy en CIDE, que estamos en la colonia Nueva Lindavista, en Guadalupe. El teléfono es 13-41-49-83. Y damos terapia, tanto infantil como de adultos, estimulación temprana y otros talleres, sobre todo para niños. Entonces ahí nos pueden encontrar, y la página de internet es www.pside.net. Es P de Pedro, S de sapo, I de Ignacio, D de dedo, E de elefante.net. Muy bien, pues muchísimas gracias, Heidi, disfruté mucho el programa. También los invitamos a que si quieren escuchar el programa, recuerden que lo tenemos tanto en la página de YouTube, en la página de SICRE y en la página de Facebook, donde ustedes lo van a poder encontrar, es www.psicre.com, o bien igual así nos encuentran en Facebook, SICRE en Facebook, o en YouTube también. Nada más ahí se llama Ser Familia. El programa de YouTube es Ser Familia. Y bueno, cualquier duda que tengan, se pueden comunicar a los teléfonos 8334-0421 o bien al 2141-0398 en la sucursal de San Pedro, Lindavista o Escobedo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir. Yo soy Michelle Salinas y nos vemos el siguiente martes. Ser Familia. Coincidir para una vida plena. Radio UDEM y SICRE los invita a su programa Ser Familia, un espacio que promueve la armonía para compartir experiencias, habilidades de vida y acompañar en el guiar con afecto. Escúchanos todos los martes a las 9 de la mañana por el 90.5. Radio UDEM, unidos en la diversidad.